Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Las Diversidades se Expresan, Moveos, Saberes en Movimiento. Esta tarde les compartiremos un tema bastante interesante, un tema que es tema de cierre, diversidad funcional y derechos sexuales. Nuestro invitado de esta tarde es Ricardo Ramírez Rangel. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que nos acompañen en esta última transmisión. Estamos muy entusiasmados, muy emocionados, muy agradecidos también porque nos han estado acompañando todos estos viernes, viernes de contingencia y viernes de las diversidades se expresan, por supuesto. Y pues bueno, el día de hoy, como ya se les ha estado compartiendo, tenemos un tema que nos parece esencial. Lo estamos presentando con un enfoque un poquito distinto a lo que veníamos trabajando, es decir, esta vez nos va a acompañar una persona que se ha dedicado a este tema, por supuesto con mucho profesionalismo, con muy buena preparación, por supuesto ya lo conocen, nos ha acompañado aquí y forma parte de los colaboradores de Moveos, Saberes en Movimiento, y por supuesto nos da mucho gusto porque además la intención es llevarnos a la reflexión a todas aquellas personas que convivimos con personas que forman parte de este enorme, enorme grupo y grandioso, por supuesto, de la diversidad funcional y que de pronto no sabemos realmente, no nos damos cuenta quizás que vamos atropellando los derechos sexuales y reproductivos de esta población. Y por supuesto es un tema importante para que lo analicemos un poquito y pues bueno, lo platiquemos al estilo Las Diversidades se Expresan. Y pues bueno, no me entretengo más, por supuesto, hablo de Ricardo Ramírez Rangel, que está aquí con nosotros, y pues le damos la bienvenida. Hola, Hola, hola. Rick. ¿Cómo Hola, estás, hola. Beto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí ya con el sueño de la tarde. Que pues, sí, ya me imagino. Mal del puerco, dicen por ahí, mal del puerco. No, ese ya fue hace ratito. Ah, ya, ok. Muy bien, pues Rick, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos llena de gusto, por supuesto, que bueno, tuvimos una grandísima también madrina en nuestra primera entrevista que realizó Gaby. Y esta tarde, pues cerramos, eres nuestro padrine de Órale. cierre de Ahora, primera temporada. Y pues también eso nos da mucho gusto, ¿no? Y pues bueno, Rick, por supuesto, tenemos una dinámica específica aquí en Las Diversidades se Expresan y ok. consiste en que no somos nosotros quienes tal cual presentamos a nuestros invitados, son ustedes mismos. Nos gustaría mucho que nos compartieras, por favor, quién eres, por supuesto, a qué te dedicas y dentro de la diversidad sexual, incluyendo afectos, orientación, identidad de género, todo lo que tú quieras mencionar, compartir, aficiones, horarios para salir al pan, a qué panadería llegas. Bueno, todo lo que nos quieras decir, compártenos y este es tu espacio. No pierdas la oportunidad, querida. Pues, soy Ricardo. La verdad es que no me gusta mucho hablar acerca de mí porque siento que me leo y luego no me callo. Pues seguro si ya han escuchado las otras pláticas y las otros conversatorios, pues me dedico a esto de la psicología, a la psicoterapia, estudio mi maestría y pues, ¿por qué será? Bueno, una pregunta que yo también me hacía, ¿no? ¿Por qué aceptar esta propuesta de platicar acerca de las diversidades funcionales o también llamadas las discapacidades, ¿no? O diversidades corporales, pues tiene que ver con que yo estuve en algún momento trabajando
con personas y conviviendo con personas con discapacidad, bueno, parte de la población de diversidad funcional, y estas personas pues son personas que viven con parálisis cerebral. Entonces, pues yo estuve conviviendo con ellas mucho tiempo y pues parte de la formación, ¿no? ¿Qué más? Pues nada, digo, la verdad es que ahorita mi vida es un poco ajetreada entre la maestría, el consultorio, las pláticas, ¿no? Y de repente ir a ver a estas personas, a estos señores, yo les digo son los señores, pues sí consume bastante de mi tiempo, entonces pues la verdad es que me queda muy poco para hacer otras cosas, aparte de que hay pandemia, ¿no? Eh, pues en general creo que es eso. Yo me identifico como una persona dentro de la comunidad LGBT. La verdad es que no me gusta identificarme específicamente con alguna etiqueta, aunque no creo que no sea importante especificarse con una etiqueta. Yo más bien me veo como alguien muy joto, ¿no? Que jotea y que habla y que se mueve, ¿no? Pues en cuestión de los afectos, pues yo quiero mucho a muchas personas y pues creo que eso es súper importante porque al final eso define mucho mi vida, ¿no? Ay, no sé qué más, creo que eso es lo importante y lo básico al final de cuentas. No sé si Efectivamente. hay algo más. No, realmente este es un punto con el que iniciamos. Como te decía, es una pequeña dinámica para que sean ustedes mismos quienes se presentan y que la gente pues también tenga esta perspectiva. Aquí le apostamos mucho a esta parte subjetiva, ¿no? Este espacio sobre todo es subjetivo y entre otras cosas. Por supuesto, te agradecemos mucho una vez más que estés aquí con nosotros, que No, nos des la gracias a ustedes. oportunidad de escucharte entre todas las actividades que tienes que hacer también, por supuesto. Y bueno, dicen por ahí, es que las oportunidades hay que aprovecharlas o hay que inventárselas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, si te parece bien, mira, ahorita que te escuchaba para ya ir entrando en materia, mientras te escuchaba, justo que compartías esta experiencia que has tenido trabajando con personas que viven con parálisis cerebral, a mí me llama mucho la atención, pues en primer lugar, ya lo empezabas a aclarar, ¿qué podemos entender por diversidad funcional? ¿No? Tú ya nos estabas explicando un poco más de estas nociones, a qué nos referimos, pero si nos pudieras esclarecer un poquito más este concepto, yo estaría Uh-huh. eternamente agradecido. Sí, bueno, antes de eso, y yo le comentaba a Beto ayer, creo era, ¿no? Que nos mandamos unos mensajes, que en realidad de repente me quedaba la duda, ¿no? De si yo tendría que hablar de otras personas respecto a sus vivencias y creo que no voy a hablar tanto, creo que eso es importante decirlo, no voy a hablar de las vivencias de otros o de otras, sino más bien de mi vivencia conviviendo con esas personas, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante porque al final yo no voy a hablar desde mi perspectiva, por ejemplo, como persona con discapacidad, porque yo no me considero una y además no estoy considerado socialmente como una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, creo Claro. que eso es súper importante y que también en algún momento invitarles a que tanto Moveos como todos los demás, todas las demás, se acerquen a personas con discapacidad, ¿no? Para saber cómo son sus vivencias, cómo son sus afectos, cómo, qué piensan, qué sienten, ¿no? Entonces, eso creo es súper importante, ¿no? A partir de este momento me voy a dirigir a las personas con discapacidad como personas con diversidad o que viven de la diversidad funcional, que son parte de la diversidad funcional, pero también con personas con discapacidad, ¿no? Esto es importante porque ya como decía Alberto, pues esta idea de la discapacidad viene de una idea médica, ¿no? O sea, si ustedes son creyentes, a lo mejor se pueden acordar de lo que pasaba, que viene en la Biblia, ¿no? Que pasaba en aquellos tiempos en los que los leprosos pues les colgaban una campana, ¿no? Un cencerro
para advertir a la gente y a la población de que se iban acercando, ¿no? Porque los leprosos vivían fuera de la ciudad, ¿no? Ellos no podían vivir en las ciudades o en los pueblos, ¿no? No podían tener cosas, no podían comprar nada, no podían relacionarse con ninguna persona, ¿no? Y si en algún momento esos leprosos, dentro de esas personas leprosas o con lepra, se acercaban a ciudades, ¿no? O a pueblos, pues tenían la obligación de traer un cencerro o una campana para advertir que iban a llegar y que la gente tuviera tiempo de esconderse, de meterse a sus casas y no cruzarse con ellos, ¿no? Para no contagiarse de lepra. Entonces, eso es importante saberlo porque en algún momento las personas con discapacidad son tratadas en esta medida de vamos a excluirlas y a lo mejor no lo hacemos conscientemente, ¿no? La idea de una persona con discapacidad proviene de este modelo médico, ¿no? Somos conscientes de que muchas veces pensamos que la discapacidad es igual a enfermedad. A veces las enfermedades causan discapacidades, pero eso no quiere decir que siempre esto suceda, ¿no? Por ejemplo, una persona que es diabética y que a lo mejor le cortan el pie, ¿no? Por cuestiones de una infección, de una necrosis, puede ser que más bien desarrolla una discapacidad en tanto se le dificulta caminar, necesita una prótesis, ¿no? Entonces, esa enfermedad causa una discapacidad. Pero, por ejemplo, la parálisis cerebral no es una enfermedad. Sin embargo, se vive como una discapacidad. El modelo médico nos explica o nos dice, ¿no? Los doctores fueron los primeros que investigaron y nos dicen que la discapacidad en un principio era considerada una enfermedad, ¿no? El síndrome de Down, el autismo, ¿no? La parálisis cerebral, a lo mejor las proporciones del cuerpo que fueran diferentes, ¿no? La funcionalidad del mismo cuerpo, ¿no? Hasta llegar pues al aspecto de los trastornos mentales o lo que es considerado como trastornos mentales, ¿no? Una esquizofrenia, un cuadro de esquizofrenia, una depresión, eran considerados enfermedades, ¿no? Todavía hasta la fecha son considerados enfermedades. Entonces, se tiene muy dentro del inconsciente colectivo, ¿no? La idea, dentro del imaginario, la idea de que una enfermedad es igual a una discapacidad. Entonces, el modelo médico dice, claro, nosotros nos podemos abocar o ya sea a curarlos, a curarles o a rehabilitarles, ¿no? Entonces, en algún punto, las personas con discapacidad dicen, es que nosotros no somos diferentes de las demás personas. Lo que pasa es que la sociedad no está hecha para que podamos vivir en ella, ¿no? Como esto que le pasaba a las personas que vivían con lepra en aquella época del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la sociedad no está hecha para que las personas con discapacidad vivan en ella. Ustedes fíjense en su casa, ¿no? ¿Cuántas personas en su casa tienen una rampa? ¿Qué tan fácil sería para una persona con muletas o que no ve o que no escucha o que usa silla de ruedas entrar a su casa, ¿no? Entrar a una tienda comercial, a un cine, ¿no? Estas dificultades muchas veces no se ven porque justo las personas que no nos consideramos dentro de la diversidad funcional o con discapacidad, pues no las vivimos día a día, ¿no? O sea, esas dificultades rara vez no las encontramos, ¿no? A menos que seamos muy niños o a menos que seamos muy, muy viejos, ¿no? Adultos mayores. Entonces, también estas personas, ellas mismas, se vinieron dando cuenta que, pues, más bien el término de discapacidad era un poco excluyente en cuestión de, claro, si seguimos usando el término de discapacidad, pues siguen considerándonos como personas enfermas, ¿no? Entonces, ellos proponen y ellas proponen el término de diversidad funcional. Diversidad funcional y diversidad corporal en tanto a que cada cuerpo es diferente en cuestión de sus propias funciones. Por ejemplo, Alberto y yo tenemos lentes, ¿no? A lo mejor Alberto si se quita sus lentes puede ver, pero yo no, ¿no? O sea, yo necesito traer mis lentes todo el tiempo porque si no me parto mi madre, me caigo, no encuentro lo que quiero encontrar, no puedo leer, ¿no? Y esa funcionalidad de nuestros ojos, de nuestras estructuras anatómicas, es completamente diferente, ¿no? Y a eso se refiere el término de diversidad funcional. Aunque otras personas mismas, profesionales, médicos, ¿no? Psicólogos, dicen, es que si nosotros decimos diversidad funcional,
borramos o eliminamos la idea de que las personas con discapacidad necesitan algo en específico, ¿no? Entonces de ahí parte la idea de discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad socioafectiva, discapacidad visual, discapacidad sensorial. Sin embargo, desde esta postura, sí, ahora ya es importante y está mal empleado el término discapacitado. Entonces, siempre es importante poner el término persona o el concepto de persona antes de la discapacidad, porque siempre hay que pues valorar más a la persona por ser persona que por tener discapacidad, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cuestión de los términos. Yo sé que puede ser un poco confuso porque hay que saber un poquito de la historia del término, ¿no? Pero es igual que las diversidades sexuales, al final del día pues se van a ir incorporando a nuestro vocabulario cada vez más. Claro, y también ahorita que lo decías, Rick, estaba recordando que si mal no recuerdo, precisamente es CONAPRED quien tiene bueno, nos ha hecho llegar esta definición en la que la discapacidad, más que referirse a una persona, se refiere a la sociedad, ¿no? Somos nosotros los que no contamos con la capacidad de integrar a las personas con una diversidad funcional y que efectivamente creo que va de la mano con lo que tú nos estás compartiendo, ¿no? Por supuesto, desde estos orígenes médicos y que, pues bueno, en nuestras sociedades ha sido muy común que lo médico se vuelve un factor excluyente, un factor de discriminación, ¿no? Cuando es descontextualizado. Y bueno, a partir de esto, justo también te agradezco que hayas hecho la aclaración al inicio de tu intervención, porque efectivamente, por eso también yo compartía al inicio de esta transmisión, no estamos pretendiendo hablar por las personas con diversidad funcional, porque efectivamente eso viene para la segunda temporada, ¿no? Esta parte, digamos, Okay. es también para agarrar tomar un poquito a manera de introducción al tema, ¿no? Que es un tema al cual creo que no habíamos platicado realmente en Moveos y bueno, pues para irle dando cierta secuencia, ¿no? Y efectivamente me interesa más escuchar tu experiencia, que nos compartas tu experiencia justo de este lado, de las personas que acompañan, por supuesto en tu caso, un acompañamiento profesional, pero que también en algún momento pues fue un acompañamiento en el que a lo mejor quizás te sucedió, ¿no? Muy al inicio, que a lo mejor no sabías qué hacer, ¿no? Cómo tratarlos. Claro. Y justo también esa es la intención, ¿no? Porque creo que de pronto, desde estos prejuicios, estos principios biomédicos que hemos trasladado a una convivencia cotidiana, pues al final de cuentas solo hemos generado prejuicios, hemos generado estereotipos, ¿no? Y justo aquí me gustaría saber, también a lo mejor para terminar de contextualizar, ¿cuáles consideras tú, Rick, que son los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas con diversidad funcional? Uh-huh. Mira, creo que los prejuicios en general, ¿no? Son algo que a las personas les cuesta mucho trabajo o les cuesta mucho esfuerzo trabajar, ¿no? Porque no solamente se tiene prejuicios hacia las personas de la diversidad funcional, sino también de la diversidad sexual, racializadas o con diferentes aspectos físicos, ¿no? Entonces, creo que hay parte del conocimiento de las personas también, pero del entendimiento y la sensibilización, ¿no? La verdad es que las personas con discapacidad o de la diversidad funcional siempre están presentes en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no las vemos, ¿no? Y a veces no estamos atentos a las necesidades que ellas o ellos tienen, o ellas, ¿no? Por ejemplo, pienso en las personas que viven con depresión o las personas que a lo mejor tuvieron algún cuadro de esquizofrenia, ¿no? O las personas que se les dificulta aprender en la escuela, ¿no? Tienes razón, o sea, la discapacidad al final del día habla acerca de la dificultad de la sociedad por incluir a las personas, ¿no? Pero hay un peligro en esta cuestión de la inclusión, ¿no? Porque
Además, creemos que el incluir es que las personas con discapacidad o las personas que salen de la norma en cuestión de sus corporalidades, de sus sexualidades, tienen que incluirse hacia lo que está normal o es normal, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que van a la escuela, que son de la diversidad funcional, quieren tratarlas de una manera igual, y la verdad es que debería de ser contrario, ¿no? O sea, más bien deberían de tratarlas con respecto a sus necesidades educativas, académicas, ¿no? Físicas también, ¿no? Entonces, ahí está como, hay como una dificultad en cuanto a cómo pensamos a las demás personas, porque además solemos hacer esto, ¿no? O las ponemos en un extremo de que no entienden, de que no saben, de que en realidad pues no pueden ser independientes, de que no pueden tomar decisiones, o las ponemos en el otro extremo de que las infantilizamos, ¿no? De que son unos angelitos, de que en realidad ellos son muy buenos, ¿no? O sea, o son buenos o son malos, ¿no? Pero terminamos polarizando esta visión que tenemos de ellos y ellas, y nunca nos acercamos a las vivencias, ¿no? Claro. Decías que cuál era mi experiencia, pues la verdad es que yo conocí a estas personas porque yo formé parte, ¿no? Justo como de este acompañamiento. Creo que lo más difícil para mí fue comenzar a cuestionarme si realmente lo que yo estaba haciendo con ellos, junto a ellos, era lo adecuado, ¿sabes? Porque ellos venían de, pues, digo, la misma institución, las mismas instituciones, la misma sociedad, pero en algún punto de un profesional también, que los seguían infantilizando, los seguían viendo como esto es lo que debemos de hacer con ellos, llevarlos a objetivos como muy adaptativos, ¿no? Rehabilitarlos, y raramente se les escuchaba, ¿no? Pero bueno, la institución también tiene toda su dinámica, porque aparte es una casa hogar. No les voy a decir cuál para que no la busquen, porque si no, ahí me van a regañar. pero esta institución tiene toda su dinámica, ¿no? Porque además es una casa hogar, y entonces los cuidadores y las mismas personas con discapacidad, que en ese lugar les llaman residentes porque ahí viven, ¿no? Es una dinámica muy compleja, y es una dinámica producto de una sociedad que no incluye a las personas de la diversidad funcional, ¿no? Entonces es muy cansado, tanto para los residentes, para las personas con discapacidad, como para los cuidadores, tratar de mantenerse en el día a día con poca capacitación, ¿no? Con pocos recursos, ¿no? Entonces, la intención de la casa es buena, porque al final ellos y ellas tratan de incluirlos, de darles independencia, de darles autonomía. Iba a decir enseñarles porque también es algo que se practica, eh, pero de repente no alcanzan a ver dentro de la misma institución que es una burbuja, ¿no? Y entonces para las personas adentro de la casa es difícil convivir con las personas fuera de la casa, ¿no? Entonces yo me cuestionaba eso, yo decía, ¿realmente esto es algo que quiero hacer, ¿no? ¿Realmente esto es algo a lo que me quiero acercar, ¿no? Normalizar desde mi profesión y decir, sí, sí, ustedes quédense aquí, ¿no? Tienen que quedarse dentro de su casita, que no les pase nada, ¿no? Pero una de mis funciones era, pues, ayudarlos, ¿no? A organizar salidas, ¿no? Ir al cine, ir a los tacos, ¿no? En función de, pues, su derecho de inclusión en la sociedad, ¿no? Entonces, yo veía que una de las visiones que tenían tanto la institución como otras instituciones que nos ayudaban era de infantilizarlos mucho, ¿no? Y de considerar que ellos no entendían muchas cosas, ¿no? O sea, que les gustaba ver películas para niños, ¿no? Que les gustaba ir a lugares para niños, ¿no? Que les hablaban como si fueran niños también o niñas. Y cuando yo platicaba con ellos, pues ellos me decían, no, pues es que vemos puras películas aburridas, ¿no? Y la neta, qué hueva, o sea, qué hueva que nos lleven a ver películas para niños. Nosotros queremos ver, ¿no? Por ejemplo, los hombres me decían, nosotros queremos ver, películas con chavas encueradas, ¿no? Así, tal cual me lo decían, ¿no? Sí. Otras chavas me decían, no, queremos ver películas de amor, ¿no?
queremos ver películas para adultos que no sean tan aburridas, de acción, ¿no? Entonces, en esa tónica yo me fui dando cuenta que a ellos se les seguía tratando como niños, ¿no? Y difícilmente se llegó a un punto más avanzado. Entonces, creo que lo que yo traté pues ahora sí de incluir, ahora sí que de incluir o de dar en mi visión, pues era esta cuestión de, a ver, vamos a cuestionarnos primero si lo que estamos haciendo junto con ellos es realmente lo que ellos quieren, ¿no? Si esto realmente es lo que ellos quieren o es lo que la institución quiere o es lo que la sociedad quiere, ¿no? Porque justo para personas con parálisis cerebral es muy difícil, ¿no? Escoger cosas tan básicas de su vida, ¿no? Como qué me voy a poner para vestir, qué voy a comer, cómo me voy a mover, si necesito que alguien mueva mi silla de ruedas, ¿no? O sea, cosas tan básicas que nosotros nunca nos cuestionamos y siempre involucran a alguien más, ¿no? Y retomando un poco lo que decías hace rato, me di cuenta que desde esta perspectiva el movimiento de las personas con discapacidad siempre va a necesitar de la otra parte, que es el movimiento de las personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque justo dentro de esta visión, ¿no? Para que una persona con parálisis cerebral, por ejemplo, ¿no? Pueda llegar a un punto en el que sea más independiente, necesita un cuidador, ¿no? Y ese cuidador también sigue siendo una persona, ¿no? Y ese cuidador también tiene necesidades, tiene objetivos, tiene ideas, necesita ser pagado y tener una remuneración digna, ¿no? Necesita vacaciones, necesita un acompañamiento psicológico, ¿no? Y yo me di cuenta porque no solamente era el psicólogo ahí, o sea, yo les ayudaba a todo, ¿no? O sea, les ayudaba a comer, les ayudaba a pasar al baño, a cambiarlos, a bañarlos, ¿no? Entonces, digo, aunque mi trabajo era poco en ese aspecto, yo me daba cuenta de lo que realmente era que una persona con discapacidad o de la diversidad funcional necesitara a alguien para cubrir sus necesidades tan básicas como eso, ¿no? Y bueno, digo, retomando un poco el tema, porque a lo mejor ya me fui como por la tangente, ni hablar de la sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad y satisfacer la sexualidad, pues es un rollo, porque aparte, hace rato, ay, es que ya me cansé, hace rato estaba investigando porque recordé de un caso que hubo en el 2008, ¿no? Del juicio de un chico que se llamaba Tomás, que le hicieron un caso de interdicción, ¿no? Es decir, la interdicción, bueno, para no hacer el cuento largo, ¿no? Dentro de las leyes mexicanas, pues los niños y las personas con discapacidad no tienen una personalidad jurídica, ¿no? Entonces, por lo tanto, si una institución como esta que te estoy platicando decide que quiere ayudar o que quiere apoyar a las personas con discapacidad a que ejerzan sus derechos sexuales o reproductivos, para las leyes mexicanas eso puede considerarse un abuso sexual, ¿no? O incluso en caso de que existiera esta figura del cuidador sexual o del asistente sexual, eso no está legislado justo porque no se considera a las personas con discapacidad capaces de decidir, ¿no? Sobre esos aspectos de su vida, ¿no? Entonces te contaba de este chico porque heredó ahí, tuvo una herencia y lo terminaron secuestrando, ¿no? Pero decía la nota que él ganó el juicio, ¿no? Porque al final la Suprema Corte de Justicia dijo, si tú crees y tú has hecho todo este proceso para poder ser autónomo e independiente, quiere decir que tú no necesitas un interdicto, ¿no? Que es un tutor al lado de ti que decida por ti, ¿no? Y muchas veces, aunque las personas, incluso por ejemplo en este caso de personas con discapacidad motriz, ¿no? O de la diversidad funcional con dificultades motrices, puedan entender, puedan leer, tengan el nivel intelectual que se necesita o el nivel de entendimiento que se necesita, por ejemplo, para hacer un juicio, no se consideran como personas con personalidad jurídica porque su discapacidad física o su limitación física, en este caso, ¿no? No permite que se les considere así, exacto. Claro. Y ahí me resulta bien interesante el hilo de cómo nos has estado compartiendo esta información, porque en un inicio me queda claro, por supuesto, tiene
un enfoque social, este prejuicio, ¿no? Como lo veníamos comentando hace unos minutos. Y al final de cuentas, esta parte legal, esta parte jurídica es sumamente importante. Creo que más bien termina sumándose a los prejuicios a los que se enfrenta una persona con diversidad, de la diversidad funcional. Y es que también quería tocar ese punto, ¿no? Al final ya lo que hoy nos ocupa en este episodio y última entrevista es el cómo se conjugan los derechos sexuales y reproductivos. Y tú ahorita nos acabas de dar una pieza importante, y es que jurídicamente pareciera que no cuentan con ellos. Sabemos que hay algunos otros países donde efectivamente las personas de la diversidad funcional pueden contar con un servicio de acompañamiento sexual, existen profesionales que ofrecen estos servicios. Y al final del día me parece muy interesante porque, bueno, habla de este avance, vamos, no mejor que la situación en México, pero sí un avance muy particular de esas naciones y de esas comunidades en esta materia, ¿no? Por un lado. Por el otro, tocaste también este tema, de pronto nos cuestionamos si estamos haciendo lo adecuado, y creo que aquí es donde entra esta parte de valores que fomenta la sociedad y que procura promover, ¿no? Me pongo a pensar en la infantilización porque también me resulta muy familiar esto que dices, ¿no? La infantilización de los enfermos mentales y de las personas que presentan también alguna discapacidad funcional, ¿no? No propiamente un enfermo mental, pero que a lo mejor por algún episodio que tuvo, ¿no? Y lo aclaro, no es un enfermo mental cuando se tiene un solo episodio, pero pienso en esas personas, ¿no? O sea, de pronto es como de, ay, sí, es que es un angelito. Pues sí, perdón, pero el angelito llega a tener una erección, ¿no? O sea, al final Claro, de y es que cuentas, esas son cosas que no se toman en cuenta porque la idea de la salud, ¿no? De la discapacidad o de las discapacidades socioafectivas que mencionabas, ¿no? Te dicen, no, es que tú te tienes que, ajá, las ideas de los médicos y de los fisioterapeutas, ¿no? De los psicólogos, es, tú te tienes que enfocar en ser funcional, ¿no? En ser productivo, ¿no? O sea, y lo primerito que tocan, ¿no? Cuando van a terapia, cuando van a terapia física, ¿no? A psicoterapia, al médico, es el ser funcional, ¿no? Buscar la autonomía, buscar la independencia, y en la sexualidad siempre se queda de lado, ¿no? O sea, sí, a veces ni siquiera es un tema, ¿no? Porque si de por sí la sexualidad de una persona sin discapacidad es tabú, ¿no? Ahora imagínate claro, el hecho de hablar con una persona con discapacidad acerca de su propia sexualidad. Y es que, al igual que las personas sin discapacidad, ¿no? La sexualidad es muy variada, ¿no? Y tan variada que cuando impacta en las personas con discapacidad de la diversidad funcional, pues el abanico es muchísimo más amplio, ¿no? Y dentro de la infantilización de lo que hablas, ¿no? Es justo ahí, creo que esta parte de las instituciones a veces han hecho un poco más de daño que de bien, ¿no? Digo, sí han hecho lo suyo, hay que reconocer que han abierto espacios, ¿no? Pero de repente colocan ideas que pueden ir muy contrarias a lo que una persona con discapacidad le gustaría hacer, ¿no? Por ejemplo, este hecho de considerarlos como angelitos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Teletón, pienso, por ejemplo, en APAC, pienso, por ejemplo, en todas estas instituciones que son viejísimas y de muchísimos años, ¿no? Que claro que han aportado algo a las necesidades de esta población, de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo los pintan y los ilustran como personas inocentes, ¿no? Sin deseos, sin necesidad de placer, sin sexualidad, ¿no? O sea, yo creo como unos muñequitos Ken, ¿no? Que no tienen nada, ¿no? En sus genitales, ¿no? Que no se les ocurre coger, que no se les ocurre tocarse, ¿no? Sin necesidad de masturbar. Y eso ha permeado en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando una persona con discapacidad se llega a enamorar de una persona sin discapacidad, dicen, no, pues es que ¿cómo crees? ¿No? O sea, eso es uh -huh, impensable.
porque además hay una serie de mitos alrededor de la sexualidad de las personas con discapacidad que tú dices, bueno, ¿de dónde sacaron eso? ¿No? Y por otro lado, que también es parte de la ignorancia, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, justo el miércoles estaba platicando con estas personas acerca de justo de este tema, ¿no? Y entonces, yo les preguntaba si ellos sabían si si su discapacidad se puede heredar genéticamente, y ellos me decían, pues sí o no. Entonces, se quedaba como la duda, pero hay personas sin discapacidad que dicen, no, sí, es que si él tiene parálisis cerebral, ¿no? De seguro su hijo o su hija va a nacer así, ¿no? Y pues eso no sucede, ¿no? O sea, eso no es algo que suceda porque la parálisis cerebral es una lesión cerebral, ¿no? Pero por el otro lado también se enfoca mucho en eso. Yo recuerdo en algunas pláticas también comentarles justo a algunos familiares de personas con discapacidad, ¿no? Es que es importante respetar los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y ellos decían, no, pero es que ¿cómo crees? Porque si van a querer coger y luego si quieren tener hijos y no sé qué. Y ya se iban así como, se volaban y se iban como al extremo, ¿no? De quién va a mantener al hijo y quién los va a ayudar y que no sé qué, ¿no? Y entonces yo les decía, es que hay que tener en cuenta que la sexualidad no solamente es coger, para empezar, y terminar en la reproducción, ¿no? O sea, a lo mejor a la persona que vive contigo no le gusta que lo toquen, ni que lo besen, ni que lo abracen, nada más le gusta masturbarse, y ya, ¿no? Y con eso es feliz, y eso también es adecuado, eso también está bien, ¿no? Es parte de la diversidad, ¿no? Porque no todo quiere decir que signifique coger y tener hijos, ¿no? Pero de repente esa es la idea que tenemos las personas sin discapacidad, ¿no? Esos son los mismos prejuicios. Cuando hablamos de sexualidad, las personas luego se imaginan pene y vulva, ¿no? Y ya. Sí, claro. Entonces, de repente salir de ahí está muy complicado. Y cuando hablamos de diversidad funcional, pues más. Hace rato te Claro. interrumpí, discúlpame. Ya No, no me te apasioné. preocupes. No, está perfecto. Aquí la idea es que seas tú quien hable, no yo. Em, Retomando un poco pues tratando de hacer esta mezcla de lo que también nos estás diciendo. Por supuesto, esta infantilización creo que habla mucho de la sociedad, este rollo de seguir pensando de inicio que una persona con una discapacidad o bien una disfunción eh, de cualquier índole o simple y sencillamente una anatomía distinta y capacidades diversas, pues creo que es interesante que lo llevemos no, es como un niño. Entonces como un niño no tiene sexualidad. O sea, de inicio ahí, híjole, este rollo de pensar que los niños no tienen sexualidad, ¿no? Como Exacto. si esto estuviera apagado. Y continuando, moviéndonos de este punto, también me llamaba mucho la atención y me quedé pensando, claro, de por sí es difícil hablar de la sexualidad infantil y bueno, de ahí todo el escándalo que sabemos que en nuestro país actualmente se ha vivido con el PIN parental y demás, ¿no? Que no quieren clases como llaman ellos, de ideología de género, ¿no? Ajá. En fin. Sí. Pues bueno, vivimos en esa sociedad, por supuesto, una negación de la sexualidad infantil, una negación rotunda, rayando en la prohibición de la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Y es ahí donde justo me detengo porque pues, nosotros somos parte de esa sociedad que de pronto prohíbe y que de pronto niega la sexualidad y que niega estos derechos, porque además, como tú lo decías, jurídicamente no cuentan con esta posibilidad porque de inmediato se considera que son objeto de abuso. Y claro, por un lado, qué bueno, porque quizás haya una implícita vulnerabilidad que ciertamente los pone en bandeja de plata para ser objeto de abusos. Sin embargo, también sin darnos cuenta les negamos esta posibilidad del disfrute de sí mismos, del disfrute con alguien más, como tú lo decís, a lo mejor no quiere que lo besen, a lo mejor no quiere que lo toquen, o que la toquen o le toquen, o sea, simple y sencillamente es otro el camino erótico que puede tener, que le interesa explorar,
y que al final del día somos los familiares, somos la sociedad los que se los vamos cerrando, ¿no? Yo entiendo que esta parte es más, no es solo de la persona, no es solo de uno como familiar tal cual, también es una cuestión social, pero me pongo a pensar un poco qué nos tocaría, ¿no? A quienes estamos alrededor de las personas con diversidades funcionales, ¿qué nos tocaría hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Y por supuesto, no Fíjate solo que, hablo de familiares, hablo, perdón, Rick, hablo también, no, por no, está. supuesto, ¿por qué no? De parejas, porque también puede suceder que ya estemos hablando de una persona que tiene pareja. O sea, yo he llegado a ver, por ejemplo, en algunas ocasiones, eh, algunos eventos de los Juegos Paralímpicos, y claro que van con parejas, ¿no? Y de pronto, claro que también algunas de las parejas llegan a ser parejas que no presentan eh, ninguna característica que los haga evidentemente partícipes de la diversidad funcional, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué onda ahí? Porque también creo que es tocar otros temas, como que ya también decías, ¿no? O sea, y de pronto no solo negamos la sexualidad, sino que cuando nos dice nuestro hijo con parálisis cerebral que le gustan los hombres, ¡pum! O sea, eso otra, ¿no? O sea, no es solo el que tenga interés sexual, sino que además se enfrenta a otra realidad de la sexualidad, ¿no? El hablar de una homosexualidad. eh, o sea, creo que no podemos negar, son temas que ahí están. Concreto, ¿qué nos toca hacer a nosotros en apoyo a la población que pertenece a la diversidad funcional? Claro, bueno, digo, solo como comentario, eso que decías es súper importante, lo que a veces, que es real, ¿no? Las personas de la diversidad funcional o con discapacidad son más susceptibles y vulnerables a los abusos sexuales. Entonces, una propuesta se podría hacer, ¿no? La educación sexual integral, o sea, la educación sexual integral es necesaria para las personas con discapacidad o de la diversidad funcional. Pueden decir, bueno, ¿y cómo? ¿No? O sea, por ejemplo, una persona con Asperger, ¿no? Que vive con Asperger, o una persona con discapacidad intelectual. Bueno, pues hay maneras, ¿no? Desde enseñar cómo se llama el pene y el ano y las nalgas y la vulva, es súper básico para que el día que alguien quiera o le pida o le intente hacerlo, diga, oye mamá, oye papá, oye maestro, ese me dijo que sacara su pene o sacó su pene, ¿no? En lugar de Uh -huh. decir otro tipo de eufemismos, ¿no? O sea, la educación sexual, que también está en casa, ¿no? Pero que tiene que ser una política pública, es súper importante para las personas con discapacidad, ¿no? Porque enseña no solamente desde lo genital, sino hasta los afectos, ¿no? Hasta la expresión de los deseos, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y bueno, también tratar de no revictimizarlos, ¿no? Porque algo que se hace muy comúnmente es prohibirles por el hecho de pensar que si se les permite, se van a destrampar Sí. y si se les permite, ¿no? Se van a Uh -huh. destrampar y son unos perversos y entonces van a querer todo el tiempo coger o masturbarse o tocarse, ¿no? Creo que hay muchas maneras de abordar estos temas en casa específicamente, ¿no? Pero también en las escuelas y en cuestión de políticas, ¿no? Pero en este aspecto, no caer como en la prohibición, ¿no? O en la prohibición o en casos tan extremos como la esterilización, por ejemplo, de personas con discapacidad intelectual o con discapacidad motriz, ¿no? Porque eso, más que ayudar, pues niega sus derechos, ¿no? Y los revictimiza peor, ¿no? Así es, ¿Qué exacto. otra cuestión que también puede ser el hecho de preguntar, o sea, siempre preguntar, ¿no? Porque algo que hacemos mucho las personas sin discapacidad es ignorar e invisibilizar a las personas con discapacidad, ¿no? Le hablamos al de al lado en lugar de hablarles a ellos, ¿no? No los vemos, no los saludamos, ¿no? Incluso es difícil
pues no sé, encontrarte, por ejemplo, a una persona en el bar, ¿no? En silla de ruedas, es muy, 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 muy raro, ¿no? Sí las hay. Y eso no quiere decir que les tengas que hablar a fuerza, pues, pero si estás dentro del grupo, si estás, o sea, tratar de evitar esta cuestión de ignorarlos, ¿no? De entrar en conflicto, ¿no? Y eso tiene que ver con una idea propia también, ¿no? De lo que es la discapacidad. Ujú. En cuestión de si vivimos con personas con discapacidad, que sean parte de nuestra familia, dentro de nuestra casa, con los amigos, pues entender, ¿no? O sea, tratar de informarnos acerca del tema, tratar de darse cuenta que también tienen necesidades como nosotros, ¿no? Que no nos van a pedir permiso, que incluso a veces ellos van a hacer sus propias cosas y aunque nosotros nos escandalicemos, ¿no? Como personas sin discapacidad. Entonces creo que eso también es súper importante. El lenguaje es básico, ¿no? O sea, todos estos términos, ¿no? De el mongolito y el taradito y el enfermito, Ujú. ¿no? O sea, eso lo único que hace es estigmatizar, ¿no? O sea, o sea, yo prefiero mil veces, aunque sea un término médico, hablar de personas con discapacidad, ¿no? O con cierta discapacidad específica, mil veces a que se le diga, ¿no? El ciegito, el sordito, ¿no? El tontito, o sea, está horrible, ¿no? Entonces el lenguaje es básico, ¿no? Y Claro, como personas, o sea, de manera personal y en el aspecto sexual, pues cuestionarse, ¿no? Si realmente nuestros deseos hacia las personas no están determinados por lo normal, ¿no? Porque creo que uno de las limitantes más grandes que tienen las personas con discapacidad es el hecho de que las personas sin discapacidad, que somos más, ¿no? No nos atrevemos a acercarnos de manera afectiva y erótica. Obviamente tiene que ver, es más complejo que solamente acercarme por acercarme, ¿no? O sea, tiene que ver gusto, consentimiento, comunicación, ¿no? O sea, ujú, tienen que haber muchas cosas, pero sí es posible, ¿no? O sea, y que podamos preguntarnos, o más bien decirnos a nosotros mismos, ¿no? Y mismas, si es posible relacionarse afectivamente y sexualmente con personas con discapacidad. ¿Qué es claro, complejo? Sí, igual si quieres eso lo platicamos también después, ¿no? Pero creo que, digo, por cuestiones de tiempo, creo que sí es posible, ¿no? Digo, sí, tanto, y es difícil tanto para las personas con discapacidad como para las personas sin discapacidad, ¿no? Porque imagínate vivir infantilizado todo el tiempo y estigmatizado, discriminado, anulado o anulada, ¿no? Y entonces de repente alguien te trata bien o te trata de manera cortés o se acerca a ti de manera amable, ¿no? Entonces lo que pasa con ellos es que se enamoran al primer hervor, ¿no? Como dicen los abuelitos, ¿no? Y entonces uno termina alejándose en lugar de detenerse a decirle, oye, ¿sabes qué? Me caes muy bien, pero mi intención es otra, ¿no? claro. Entonces, creo que es súper importante también cuestionarnos a nosotros mismos en ese aspecto y para poder acompañar a las personas con discapacidad en este otro. Claro. Ok, Rick, pues creo que justo, ¿no? El tema da para mucho más, pero ahorita nos ayudas a dejar muchas, muchas preguntas para todos nosotros y como lo decíamos desde el inicio, la intención es irlo reflexionando. Es un tema que merece una reflexión mucho más amplia, pero me parece que el día de hoy cumplimos este cometido de traer a la mesa el tema. Efectivamente, es un tema que vamos a rescatar eventualmente en Moveos, en otras actividades y también para la segunda temporada de Las Diversidades se expresan. Pero antes de despedirnos, me gustaría compartir algunos de los comentarios que nos han estado escribiendo en Facebook. Y bueno, en primer lugar, Astrid MX, bueno, nos felicita, nos comenta que le parece muy interesante el tema y, por supuesto, excelente ponente. Coincidimos contigo, Astrid. Muchas gracias. También tenemos mensaje de Luisa Rangel. Nos dice, hace un momento mencionaban que en otros países se tienen acompañantes para vivir esta parte de la sexualidad en personas con diversidad funcional. Para ustedes, ¿cuál sería una buena iniciativa para ir avanzando estos temas, independientemente del intentar de romper todos los tabús sociales que existen? No sé si quieras tú
compartir dar respuesta a esta pregunta, Rick, y continuamos con los comentarios. Sí, yo creo que desde lo colectivo, ¿no? Formar alianzas dentro de la comunidad, o sea, en cualquier comunidad, ¿no? Reconocer a las personas con discapacidad o de la diversidad funcional, pero también quienes ya tienen un camino recorrido, ¿no? Por ejemplo, colectivas, asociaciones, organizaciones, ¿no? Abrir las puertas a estas perspectivas, ¿no? Porque ¿cuántas personas de la diversidad funcional ustedes ven en marchas o ustedes ven, no sé, tomando el púlpito en el Congreso, ¿no? O expresando su opinión, por ejemplo, en la tele, ¿no? O sea, es muy escaso, ¿no? Pero como yo les decía hace rato, creo que es importante lo colectivo y las relaciones, porque justo la invisibilización y la anulación no permite que de repente las personas con discapacidad accedan a estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como fundamental. Claro, claro, perfecto. Voy a continuar revisando. Bueno, por supuesto, Elizabeth Pérez, gracias por tus aportaciones, Rick. Tenemos un comentario más. Franco Chapis, felicidades, excelente tema. Muchísimas gracias. La verdad es que sí me parecía un tema que teníamos que aprovechar esta última transmisión. Y bueno, Rick, finalmente, una pregunta de cierre para que nos compartas. ¿Qué consideras que tenemos o que tiene que hacerse, que decirse respecto a la sexualidad y las personas con diversidad funcional? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita realizar? Creo que lo básico, así muy, muy básico, es preguntarles, ¿no? O sea, porque yo podría decir misa, pero yo no sé qué es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, creo que algo que no tenemos muy claro es justo si de por sí no hablamos de estos temas en familia, con amigos, ¿no? O sea, si de por sí no hablamos de la sexualidad, sigue siendo un tabú, pues imagínate cuando acercarnos a alguien de la diversidad funcional y preguntarle, oye, ¿alguna vez? ¿No? Digo, obviamente con la confianza, no cualquiera que esté ahí en la calle, ¿no? Pero sí con la confianza y el consentimiento, preguntarles, ¿no? De manera colectiva e individual, ¿no? ¿Ustedes qué quieren, ¿no? ¿Qué claro. piensan? ¿Qué les gustaría, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar? Porque aparte también eso es súper importante, ¿no? ¿Qué les hace falta que las personas sin discapacidad hagan? Y de ahí partir para adelante. Perfecto, pues Rick, te agradezco muchísimo. Vi por ahí hace un momentito que también, bueno, Luisa Rangel, Paulina Rangel, te felicitan mucho. Por supuesto, la familia. Está perfecto, pues qué bueno, pues que la familia nos comparta y siga difundiendo este video. Por supuesto, dejamos abierta el tema y dentro de nuestra página también recordarle a la gente que está abierto el buzón de quejas, sugerencias, comentarios. Lo pueden seguir haciendo aún cuando ya no estén viendo en vivo, sino en retransmisión. También nos pueden hacer llegar sus comentarios. Y pues como siempre, pues Rick, te agradezco muchísimo, infinitamente que nos acompañes. No sé si se alcanza a escuchar, pero hay una persona que toca la trompeta por aquí y está entonando Bésame mucho, ¿eh? Así que qué pena. Okay. ¿No? Pero se me hace muy bonito para el cierre. Invítalo para que ambiente, sí. Para que ambiente, sí. Es que además a mí me da risa cuando entrevisto, llega casi siempre a esta hora. Pero bueno, es eso y La Llorona. Te agradezco muchísimo, Rick, que nos hayas acompañado, que de verdad este cierre de temporada contigo ha sido un cierre de temporada delicioso, como siempre, conversar contigo y que nos compartas tus conocimientos, tus saberes, nos nutre muchísimo en Moveos y sé que en muchos otros lugares más. Y pues bueno. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias pues que estés, por la invitación. Gracias a ti, Rick, y que estés muy bien. Y pues bueno, para nuestro público, pues lo hemos estado cacareando toda la tarde. Esta ha sido nuestra última transmisión en esta primera temporada.
Por supuesto, les agradecemos el que nos hayan acompañado. Hoy se me hace raro, no vimos mensajitos de Jazz. Jazz Cartagena suele comentarnos, la tenemos más Traidor. ubicada, por supuesto, y a muchas No, otras es que no le personas ha pagado no le has pasado el pago no para le hemos terapia. pasado el cheque, se me hace. De verdad, pues bueno, sabemos que hay otras personas que también nos han estado acompañando y dando seguimiento. Esperamos que estos espacios hayan sido de agrado de ustedes y sobre todo les reiteramos que este espacio es de ustedes, es para ustedes y siempre las opiniones, los comentarios, las quejas, las sugerencias, dice mi querida Gaby, el hate también es bien recibido aquí. Por Por favor. supuesto, amenazamos con volver en una segunda temporada, les estaremos haciendo saber a partir de cuándo, la fecha exacta. Y pues bueno, por esta tarde, esta transmisión concluye y les agradecemos mucho nuevamente. Nuestro hashtag se exprésate con Moveos, saberes en movimiento. Y les dejamos los datos de Ricardo Ramírez Rangel por si desean establecer contacto con él. Hasta pronto.